Hola, somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy tenemos un episodio bonito, me parece, porque tenemos datos. La Fundación Libertad y Desarrollo presentó ahorita en la mañana una encuesta, un estudio de opinión que recoge datos de septiembre principalmente, y es que cuál es el sentir de la población de Guatemala frente a una diversidad de temas que van desde lo económico hasta lo político, temas de seguridad, y eso nos ayuda a darnos un panorama creo yo, un poco más amplio de cómo está la situación del país. Ustedes se van a dar cuenta conforme los vayamos aquí repasando, que aquí está ya Douglas González. Hola, Douglas. Hola, mucho gusto. Y Ale Morales. ¿Qué tal? Ahí vamos a ir repasando los datos y ustedes se van a dar cuenta que a lo mejor ya muchas de las cosas pues se intuyen, ¿verdad? O sea, como que ese sentir lo tenemos todos adentro. Pero bueno, siempre sirve tener los datos y poder hablar con más propiedad, y esto nos da, creo yo, bastante alimento e insumo a estos análisis que son tan interesantes para la audiencia, creo yo, y para nosotros también. Así que, bienvenidos, y si quieren arranquemos. La encuesta es una encuesta estándar, ¿verdad? De las que se trabajó con Sid Gallup, y solo, pues, ahí leyendo rapidísimo la metodología. Casa en casa, ¿verdad? Se tocan las puertas, se pregunta, no es una encuesta telefónica, con un total de 1,242 entrevistas, margen de error de 2.8, ¿verdad? Que es lo estándar, y un nivel de confianza del 95%, ¿verdad? ¿Qué se midió? Como les digo, un poco de todo, pero lo que se quería era como tener un pequeño termómetro, ¿verdad? Ponerle un termómetro a la sociedad guatemalteca para ver qué se siente, qué se piensa luego ya de poco más de año y medio del nuevo gobierno, y que la situación parece no mejorar, ¿verdad? Pero, digamos, aquí lo hablábamos pues con los datos que tenemos y lo que vamos viendo, pero ya con datos, ¿qué pensamos? Douglas, si quieres arrancar. Bueno, mira, creo que uno de los aportes, hago este anuncio acá, que se podría hacer para la población es colocar la encuesta o las dos encuestas para que nos acompañen en el análisis cuando se vea el programa y puedan descargar allí en el vínculo ambos estudios. Eso vamos a hacer, gracias. Lo vamos a poner ahí en y que pueda ser ilustrativo, ¿verdad? Mira, lo primero que uno toma de esta encuesta es que el pulso de la población se debate entre las preocupaciones de la canasta básica, del problema económico en general, porque si uno suma canasta básica con desempleo, hay una constante en la condición del país, y es que siempre anda entre el 55 y el 65% la situación económica, si unimos la preocupación por la canasta básica y el desempleo. Y generalmente la variable que es un poco más volátil es la de la seguridad e inseguridad, ¿verdad? Algunas veces ha sido reemplazada por corrupción, ¿verdad? Sin que se pierda la preocupación por el tema económico, salta el tema de corrupción como una preocupación de la población. Lo vimos en el 2015 en las elecciones, y lo vimos en el 2023 también. Pero en este momento la preocupación de la gente ha disminuido en relación a la corrupción, y se posiciona nuevamente el tema económico, y particularmente el tema de la inseguridad, pero en áreas urbanas, ¿verdad? La inseguridad parece ser que se volvió una preocupación, lo cual es perfectamente compatible con las cifras que tenemos del incremento de homicidios en áreas urbanas, y pues obviamente la percepción es un bien público, la seguridad es un bien público, pero también es una percepción de la gente, se siente segura o se siente insegura, y lo que podemos ver es que esa percepción de inseguridad ha ido creciendo particularmente en áreas urbanas. Sí, temas interesantes, Ale. Por ejemplo, en la primera pregunta que se presentaba, dice, en su opinión, cuando usted toma en cuenta todo lo que pasa en Guatemala, ¿cómo cree que va el país? Dato interesante, porque el dato hay una serie histórica ahí, ¿verdad? Y nos permite ver que, por ejemplo, en 2015, hablando de 2015, un 77% de las personas decía que el país va por un rumbo incorrecto, ¿verdad? Eso se mantiene más o menos, ¿verdad? A lo largo de los años, obviamente con una caída fuerte en 2020, ¿verdad? En donde baja el 52%. La pandemia, digamos, siempre va a ser, en todas las mediciones que se hacen, la pandemia es un punto donde los datos cambiaron totalmente, pero luego
Si vemos, empieza a subir, verá 78, 79 y actualmente en septiembre de 2025 estamos en 79%. O sea, el 79% de la población cree que el país va por un rumbo equivocado. Ale, ¿qué te hace pensar esto? Si el fin de semana se van a tomar un par de tragos, no sé, un par de whiskies, un par de cervezas, vino, lo que sea que les guste, con moderación, eso es bien importante. PariSmart está ahí con ustedes para acompañarlos y evitar los molestos efectos de la goma del día siguiente. Así que ya saben, tomen PariSmart media hora antes del primer trago y con eso amanecen bien, siempre que hayan tomado con moderación. Pero es importante protegerse, proteger su hígado y tomar PariSmart. No, preocupante. Creo que es un dato muy preocupante. Y sí, esa, digamos, para la audiencia, cuando ya tenga el chance de poder descargar el estudio y lo puedan ver, esperemos que esté ahí en los links de... Ya está subido. Lo pueden descargar. Lo van a poder descargar, lo van a poder ver. Ahí van a poder ver el comparado. Y precisamente en la pandemia algo muy importante es que precisamente fue ese momento donde se recordarán quienes vivieron la pandemia que decían que como Yamatei era doctor, entonces que iba a tener un gran manejo y digamos había una gran expectativa en torno al manejo de la pandemia, pues después, un año después vemos que el dato regresa a su cauce normal a un 78% y algo importante es que baja en el tema de esa percepción equivocada con la toma de posesión de Bernardo Arévalo, que baja a un 66%. Y luego, pues, después de año y medio de gobierno, ya año y 7 meses, al final volvemos a ese 79. Creo que al final la gente no ha logrado encontrar en el gobierno actual una solución a los problemas del día a día. Eso definitivamente es claro, eso se ve en la encuesta, sobre todo algo que me parece muy importante es que en el tema económico, por ejemplo, hoy mismo en la ronda, por la mañana, el ministro de Finanzas, que volvió a aparecer por fin, como que ya vio que ya podía sacar la cabeza nuevamente porque siguen chivoleando lo del decreto 7 de 2025, entonces él hablaba de una economía potente, de una macroeconomía estable, y hacía énfasis en la palabra potente, pero la situación económica, y creo que hay cuando la audiencia pueda ver la percepción de la economía y de la situación económica, puedan ver que en términos, algo que me llamó mucho la atención del estudio, es que o la situación mejoró, en el caso de un 39% lo indica, o empeoró en un 44%. Digamos, preocupa que no se mantiene, digamos, o sea, que haya gente que se mantuvo igual, o mejoró o empeoró en muchos de los casos. Entonces, esa cuestión me llama mucho la atención porque obviamente ahí hay un tema muy importante, sobre todo con el tema de la clase media, ¿no? Y cómo muchas veces en economía, no somos economistas acá, pero en la clase media muchas veces termina siendo la más afectada en temas macroeconómicos, ¿verdad? Entonces, en esta parte sí me llama mucho la atención que tanto en dos preguntas que le hacen sobre la situación económica del país, de cómo estaban a comparación del año anterior y cómo estaban los miembros del hogar, o mejoró o empeoró. Y el punto medio se mantiene, digamos, en un 17% y en el otro en un 15%, mientras que en las otras sí es una tasa bastante elevada. Entonces ahí esa parte me llama mucho la atención y sobre todo también me llama mucho la atención que cuando les preguntan la percepción, ahí sí es una percepción negativa de la economía, de la situación económica del país. Sí. Eso es importante. Yo tal vez quisiera resaltar esta misma gráfica de rumbo del país, pero a la inversa. Y resaltar que de las elecciones de 2023 hasta enero de 2025, la percepción sobre el rumbo correcto iba en ascenso. Es decir, la gente, o por lo menos un grupo de gente, de un cuarto del total, o el 25% hasta, llegó a pensar que el rumbo del país iba por el rumbo correcto. Y luego tenemos una caída que se registra en mayo, que cae del 25 al 14, es decir, algo pasó en mayo y que se compagina también con una caída drástica en la aprobación del presidente. Y creo que es cuando, después de terminar el primer año, que se termina como la luna de miel ampliada, ¿verdad? Y como ya se dio el plazo suficiente, pasó un año, llegamos hasta enero, que es cuando se anuncia el salario mínimo, y creo que ahí todavía hay un repunte en la aprobación del presidente, pero después empieza a caer, ¿verdad? Y empieza a caer, entendería yo, y lo vamos a analizar a lo largo de la encuesta, y es porque las preocupaciones de la gente en las áreas
donde compagina, mejor dicho, con las áreas en donde tiene menos desempeño el presidente, menor desempeño, que es en el tema de la inseguridad y en el tema de soluciones a la canasta básica y al empleo. Entonces, si ustedes colocan las preocupaciones de la gente en su día a día, en el metro cuadrado de la gente le preocupa la canasta básica, el 50% de la gente no llega a fin de mes o en alguno de los días de fin de mes no se puede comprar los alimentos completos, es decir, viven por debajo del costo de la canasta básica, y por el otro lado padecen de algún grado de inseguridad. Y justamente en esas dos áreas es donde la gente percibe que hay menos resultados. Entonces, esa combinación pensaría yo que es la que le está haciendo daño a la imagen del presidente. Y pues obviamente ya vamos a entrar más en detalle sobre algunos otros indicadores que presenta la encuesta. Sí, yo quiero cerrar esta parte digamos, de la situación económica de la gente o la percepción sobre su situación económica con ese dato que decía Douglas, ¿verdad? Que es un dato... ustedes recuerdan que ha habido una discusión sobre las mediciones de la pobreza, ¿verdad? Que si Guatemala tiene el nivel de pobreza que se ha dicho y que se mantiene históricamente, y hay una discusión alrededor sobre metodologías, medición de canasta básica y demás, pero este dato me parece a mí súper interesante hablando de ese tema, porque la pregunta es muy simple, dice, en el último mes, ¿ha habido una ocasión cuando usted no ha tenido dinero para comprar comida para usted y su familia? Esa es la pregunta. Y el 49%, ¿verdad? Te dice que sí. ¿Verdad? Lo cual quiere decir que la mitad de la población, que digamos más o menos no es lo mismo que medir la pobreza, ¿verdad? Pero digamos te da una idea de cómo está la situación de la gente, ¿verdad? Claro. Si el 50% de la población te está diciendo que por lo menos alguna vez en el mes no tuvo dinero para llegar a fin de mes, para comprar comida para su familia, es una situación alarmante, ¿verdad? Y ahí es donde, digamos, bien decía Douglas, el gobierno no ha presentado algunas soluciones inmediatas, ¿verdad? Porque, a ver, ojo, claro, estamos hablando de problemas estructurales, la pobreza no la vas a resolver en 1 año y medio, casi 2 años, pero, digamos, uno pensaría que un gobierno socialdemócrata podría tener una política social más agresiva en ese sentido, ¿verdad? Y, digamos, aliviar un poco de estas necesidades inmediatas, por ejemplo, a través del Ministerio de Desarrollo, ¿verdad? Que está hecho, o sea, fue diseñado para precisamente atender estas necesidades inmediatas de la población y que además te ayuda a presentar resultados rápidos, ¿verdad? Y que es, digamos, a ver, yo no voy a decir sencillo porque nada dentro del gobierno es sencillo, pero digamos, dar víveres, dar transferencias, que para eso está hecho el ministerio, ya es algo que está institucionalizado, es algo que se puede hacer, ¿verdad? Sí, de hecho se pudo hacer en tiempo récord en la pandemia, que es cuando ustedes se recordarán de las aprobaciones COVID que llegaron hasta 21,000 millones de quetzales, aprobadas todas de urgencia nacional, por cierto, en las cuales se estableció un programa rápido de remesas incondicionadas, porque no había ninguna condición para recibirlas, ¿verdad? Eran simplemente transferencias monetarias basadas en mapas de pobreza territoriales, es decir, se entendía que las personas que vivían en determinados lugares se la estaban pasando mal por la situación del COVID y a su teléfono celular les llegaba un mensaje por medio del cual iban a un cajero, daban ese PIN o digitaban ese PIN y recibían ahí un estipendio. Es decir, si se quiere pensar en que esto cuesta hacerlo, técnicamente obviamente lleva mucho más tiempo para establecer con precisión a los beneficiarios, si se quiere hacer el tema del beneficiario único, pero si se quisieran establecer políticas emergentes para atender a poblaciones verdaderamente en condiciones de pobreza y pobreza extrema, creo que se podría hacer, y varias de estas aprobaciones que hemos visto de urgencia nacional, pues se habría podido meter dentro de esos acuerdos, ayudar a la gente. Yo creo que aquí también está, aquí hay un reclamo, como siempre, tímido de los más necesitados, porque normalmente quienes tienen más voz, tienen más galío, no son siempre los más pobres. Y entonces aquí, si se supiera leer con fineza, aquí hay una voz de gente que la está pasando mal, que no llega a fin de mes o que durante el mes no tiene cómo llevarle todos los tiempos de comida a su familia. Y creo que si nos metemos en ese mundo de angustia que debe vivir un padre de familia o una madre soltera que no puede llevar alimentos a su familia, creo que eso debería ser un motivo de reflexión, sobre todo, sorprendentemente, de un gobierno con un rostro, por lo menos con el que llegó a ser electo, que es un rostro social
que no sea eso parte de su preocupación. Y casi una prioridad, llama ¿verdad? la atención y además una prioridad. Una prioridad, del porque gobierno, al final, si estás ahí y te llamas un gobierno socialdemócrata, para mí esa es una prioridad. Claro, claro. ¿Verdad? Ale, pasemos al siguiente tema, que es seguridad, o en este caso, inseguridad, ¿verdad? Que era lo otro que señalaba Douglas. Los dos temas eran situación económica y seguridad, los principales, ¿verdad? Y sí vemos que ya hay un aumento en la percepción de inseguridad, ¿verdad? O sea, cuando se le pregunta a la gente, durante los últimos 4 meses, ¿considera usted que el crimen y la delincuencia en su comunidad ha aumentado, disminuido, se ha mantenido igual? Ya desde mayo, digamos, en mayo se veía un 62%, te decían que sí, ¿verdad? Que había aumentado, y ahora un 58%, o sea, una ligera reducción de mayo para septiembre, pero veníamos en 2024, digamos a final, en 2024 y en enero de 2025, veníamos de 45 y 47. O sea, lo que se nota es que 2025 es el año donde realmente está aumentando la percepción de inseguridad, que es consistente con los datos que estamos viendo en estadísticas de homicidios y demás, que también hay un ligero aumento, ¿verdad? O sea, pero también nos dice algo del año pasado. O sea, creo que lo del año pasado era narrativa, era relato. O sea, había como un intento de hacer más grande este problema, y este año sí ya se ve que la población lo percibe. Claro. No, totalmente, Luis. No, y quisiera retrotraerme un poco al tema de la subsidiariedad en un gobierno socialdemócrata, el rol que debería jugar la subsidiariedad del Estado a través de, por ejemplo, comedores solidarios, y montar nuevamente la parte de comunicación, una narrativa de el gobierno que está llegando con programas sociales. Por ejemplo, en el caso del MIDES, según datos del MIDES, para el 11 de septiembre tienen 107 comedores. Habían iniciado el gobierno con 67 comedores sociales. Esta administración había iniciado con 67 comedores. Ya vamos por 107. Hace falta hacer más, y seguramente en esa parte hay mucho que trabajar aún. Digamos, han habido quick wins, o digamos pequeñas victorias que han ido ganando en el tiempo, pero hace falta poderlas potenciar en términos de comunicación, y obviamente también realizar las gestiones, que era algo que decía Eduardo Núñez en el conversatorio de hoy que se tuvo después de la presentación del estudio, ¿no? De cómo poder idear y generar mecanismos ad hoc que permitan ir sorteando temas que a través de la burocracia tradicional muchas veces son complicadas, ¿verdad? Obviamente ahí no le estamos diciendo al presidente que haga nada ilegal, porque obviamente sabemos que el irrestricto respeto a las formas es lo que predomina, pero digamos que hay mecanismos en los cuales se puede acelerar dentro de los mecanismos institucionales la gestión de ciertos procesos. Ese es uno. El tema de la seguridad es otro. Digamos, hoy ya el Ministerio de Gobernación y su cúpula ya no pueden escudarse, que es algo que suelen... El primer año era percepción, y esa era la bandera en la ronda y en todos los medios cuando el ministro de Gobernación y su cúpula mencionaban. Y ojo, que ni siquiera la percepción por lo que se ve en la encuesta. O sea, digamos, era una percepción en ciertos espacios, ¿verdad? Hoy sí ya hay una percepción. Una percepción generalizada. Y hay datos, ¿verdad? Y datos de claro. homicidios también. Y es que sí, eso lo respalda también los estudios de diálogos, ¿no? Ustedes Sí. pueden analizar también, ellos tienen excelentes publicaciones sobre la tendencia homicida y cómo ha ido en aumento. O sea, ya no puede decir la viceministra Palencia que es percepción únicamente, y que al final, ahora, la narrativa, que esa es otra cuestión muy importante, las narrativas que ahora dicen que es porque es una reestructuración de las fuerzas dentro de las bandas de las distintas maras. Algo que aquí tuvimos a Fopa sentado también, él lo explicó muy bien, pero no hay, digamos, en términos generales, una respuesta que este gobierno haya dado a la violencia. O sea, no hay. Y los datos hoy hablan por sí mismos, ¿no? No ha logrado encontrar los mecanismos para poder reducir la tasa que venía de homicidios en reducción. Sí. Entonces, ahí creo que sí vale la pena que al menos las autoridades puedan poner sus barbas en remojo con el tema del modelo y de la administración, que, ojo, no estamos pidiendo un modelo Bukele, que más adelante espero que lo podamos abordar, Luis. Eso, sí. Eso sí es lo más preocupante para mí del estudio, pero al final el modelo no ha funcionado. A año y medio podemos decir el modelo no ha funcionado, no está funcionando, y entonces ahora habría que ver qué es, digamos, lo que se va a hacer para poder solucionar. Un tema, creo yo, que me parece importante, porque obviamente uno mira estos datos y pues te da una sensación de pesimismo, ¿verdad? Pero, digamos, el punto es que yo creo que todo esto se puede dar un giro de timón. O sea, hay espacio para la mejora y hay tiempo, ¿verdad? Este gobierno o el siguiente,
¿verdad? Pero el punto es tomar decisiones. Y yo creo que eso es un poco a lo que se traduce esto. Entonces, si quieren, pasemos. No sé si quieren hablar un poco del dato de migración, que era, digamos, a lo mejor te refleja un poco también la situación tanto económica como de inseguridad, ¿verdad? Pero sí le preguntan a la gente, si usted tuviera los recursos para hacerlo, ¿cuán probable es que migraría a otro país? Veíamos que en enero de 2025 estaban 32, en muy probable estaba en... 24. No es que se me movió aquí. Ahí está, bueno. En mayo de 2025 estaban 29 y ahora baja a 24. O sea, sí hay una reducción en los números y se ve, digamos, a lo largo venía de 31 en 2021, ¿verdad? O sea, sí vemos que la política migratoria de Estados Unidos está teniendo un impacto en cuanto a la disponibilidad o a la voluntad que tiene la gente de irse del país, ¿verdad? Ese es un poco también un tema que es interesante. Sí, hay varias variables ahí, ¿verdad? A considerar. Una es que obviamente al cerrarse la frontera en la forma que se cerró y militarizarse, esto obviamente encarece el viaje, lo hace más caro y más peligroso. Y las garantías de que una vez llegando puedas asentarse una persona y llevar una vida normal, productiva en Estados Unidos, pues también las imágenes que nos vienen de ICE y de los operativos, también de alguna forma desincentivan a que la gente pueda tener como una opción la migración a Estados Unidos, aunque al ver uno la radiografía del país, las condiciones del país persisten, las condiciones que hacen que miles de guatemaltecos tengan que salir a Estados Unidos persisten, ¿verdad? Ese drama sigue persistiendo. Y también ahí yo tengo algo que hacer, un comentario. Justamente hoy el ministro de Finanzas resaltaba que uno de los grandes logros del gobierno era el crecimiento económico, y dentro de las variables que él ponía como positivas del incremento era las remesas que envían los migrantes. Yo creo que ese es un tema que si uno lo coloca en el tema humano, sobre todo de un gobierno que debería de tener un rostro más humano, más bien es una vergüenza que algo de lo que uno pueda vanagloriarse, porque esas remesas significan el fracaso de nuestro sistema y de nuestro país. Ese es el reflejo del Estado fallido y de la sociedad que no sabe albergar a sus propios connacionales y que tiene que expulsarlos para que salgan y sean lo productivo, lo creativos que ya somos, pero lo puedan realizar su sueño en otro país, porque nuestro país no les permite realizar su proyecto de vida. Entonces ahí a mí esto verdaderamente me choca. Yo que fui inmigrante me choca un poco más, porque se ve con la misma frivolidad que lo ven muchos empresarios, que lo que ven son más centros comerciales para venderles pollo campero y cemento a los familiares que reciben las remesas, pero nadie denota el sacrificio que implica y las razones, las causas originales y estructurales que hacen y que han hecho que por décadas los guatemaltecos tengamos que emigrar, y es fundamentalmente porque no hemos tenido la capacidad de construir un país donde la gente se quiera quedar, ¿verdad? Y eso tal vez viniendo de un ministro, esa frivolidad me choca, ¿verdad? Me choca que él lo coloque como uno de los motores del crecimiento del país, cuando realmente es una vergüenza que tengamos que depender del trabajo de los connacionales que se jugaron la vida para pasar el desierto y llegar a Estados Unidos. No, sí, yo quisiera complementar un poco lo que mencionaba Douglas, que es precisamente eso, es algo que se le achacó incluso cuando Yamatei en su momento se congratulaba de que era un gran logro para la macroeconomía del país, las remesas que mandaban los migrantes, sí. Se mandan con un gran sacrificio que pasan los connacionales allá. Otra cuestión muy importante es esa remesa que se manda no se termina transformando en elementos de inversión dentro de la propia economía, sino que, como bien puntualizó Douglas, se gasta en bienes de consumo. ¿Y qué es lo primero que hace la gente? Comprar abarrotes para poner una tienda, luego construir para arriba, exactamente, ¿verdad? Bienes de consumo y, clásico, el cemento. Audiencia, hagan ahí el clic. ¿Cuál es el proveedor de cemento y el que tiene el 89% del mercado del cemento en Guatemala? Ahí está la respuesta. Entonces, al final es una economía que funciona
claro, para las empresas que se benefician de los bienes de consumo que compra la gente dentro de esta dinámica económica, pero no es dinero que se está volviendo inversión, que está mejorando la productividad, que está generando más emprendimientos. Entonces estamos básicamente alimentando este modelo dependiente de las remesas, que ojo, las remesas en algún momento se va a ir cerrando ese chorro. ¿Y qué va a hacer el país cuando tenga esa situación? Y a eso iba yo, digamos, como a sumarle a la reflexión que hacen ustedes. Por ejemplo, veamos aquí otro dato que decía, ¿a qué país emigraría usted? En 2024, 76% decían a Estados Unidos, ¿verdad? Hoy, 56% dicen a Estados Unidos. O sea, sí, El lo que efecto estamos Trump. viendo es que el efecto del gobierno, de la administración actual en los Estados Unidos, sí está teniendo un impacto sobre la intención de la gente de irse. Claramente, digamos, lo dicen los datos. Pero, tal vez, y sumándole a la reflexión de ustedes, es que se está construyendo en un país que ya no tiene ya no va a tener esa válvula de escape. Todavía habrá algo de eso. Pero si se va cerrando la válvula de escape, ¿verdad? Es una olla de presión. Es una olla de Es presión. una olla de presión en un país que no resuelve, en donde ya no hay una salida fácil, entre comillas, ¿verdad? Que es la migración, que es, bueno, se van allá y mandan dinero. Qué bonito, ¿verdad? Digamos, ya vemos que es algo de lo que se aprovecha los políticos también para usarlo como, la macroeconomía está bien porque mandan remesas. Porque mandan remesas, pero cerremos un poquito ese chorro, un poquito aunque sea, ¿verdad? Digamos que se cierra porque las condiciones en Estados Unidos están cambiando y posiblemente se van a seguir endureciendo. ¿Qué efecto va a tener eso en un país que no resuelve, ¿verdad? Ahí solo lo dejamos como pregunta porque no tengo la respuesta. Bueno, ahorita, hay pero respuestas. no, hay respuestas. Hay respuestas. Ajá. O sea, ahí está Bangladesh. Sí. ¿Verdad? Sí, ahí está Nepal. Ahí está recientemente Nepal. Eso sucede en los países que asfixian a su población y que no tienen válvulas de escapes, tienen que resolver internamente sus conflictos y si no son por vías institucionales y democráticas, son por vías violentas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo y probablemente es un mensaje, es un telegrama para Guatemala dentro de 20 años, cuando estas generaciones pues ya se desvinculen del país, quienes se logren quedar y pues ya no manden la misma cantidad, que eso es típico de la enfermedad holandesa, o bien cuando se cierren de tal forma las fronteras que tengamos que resolver los conflictos de la gente que no tiene empleos, no tiene ingresos, no tiene servicios acá en nuestro país, y entonces ahí agarrémonos, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Eso es preocupante, Luis. Me quisiera agregar Dale. que esos 49 que no tienen para terminar el mes, seguramente ese número va a aumentar. Y otro dato que preocupa mucho del tema de la migración es que el porcentaje con mayor probabilidad de emigrar es curiosamente el que tiene mayor nivel educativo. Aquí en la encuesta es el 42% con educación superior que tienen contemplado, digamos, o como muy probable emigrar para septiembre. Entonces, eso, digamos, preocupa también, ¿verdad? Porque es lo que menciona Douglas. Se van, digamos, las personas con las posibilidades de poder hacerlo y es el caldo de cultivo precisamente para un desorden social. Sí. Antes de pasar ya al tema político, que es, digamos, la parte alegre de la encuesta, ¿verdad? Porque hay muchas cosas ahí que vale la pena analizar, cosas así, más curiosidades, ¿verdad? Pero para hacer un pequeño comercial ahí, le preguntaban a la gente, quisiéramos hacer unas preguntas sobre la vida que usted experimenta pensando en el día de ayer, se sintió estresado, ¿verdad? Algo que puede parecer menor, pero al final, ¿qué cosas te hacen sentir estresado? La situación económica, Claro, la violencia. Todo lo que está alrededor. Y solo el 25%, bueno, un cuarto, ¿verdad? Te dicen mucho, ¿verdad? Sin embargo, todavía un 36% te dicen nada, ¿verdad? Y es esa respuesta de nada la que predomina en esta serie histórica, digamos que hay aquí una pequeña, digamos, de enero 2023 hasta ahorita. Sí. Pero, o sea, es aquella famosa encuesta que sale todos los años o casi todo el tiempo de los países más felices del mundo, ¿verdad? Y Guatemala. Sí, correcto. O sea, el guatemalteco como que, bueno, a pesar de la situación, a pesar de que no tiene para terminar el mes, a pesar de la inseguridad, a pesar de todo, todavía responde de esta forma en este tipo de encuestas, ¿verdad? Quizás habría que hacer ahí la separación o la segmentación, mejor dicho, de quienes están en áreas urbanas, ¿verdad? Porque si le agregas a la percepción de inseguridad, a lo apremiante de la situación económica, el tráfico que vive la gente en el día a día, ya sea porque utilice alguno de los servicios sucedáneos de transporte público mal dado que tienen las municipalidades, o porque ande en su vehículo pagando gasolina para estar 1 hora, 2 horas en el tráfico.
Y yo creo que eso obviamente estresa mucho más, ¿verdad? El hecho de saber que va a llegar con dificultades a fin de mes y que además está desperdiciando tiempo y recursos en el tráfico, pues obviamente eso incrementa la percepción de estrés que podría tener una persona. Totalmente. Y ahí otra curiosidad antes de pasar a la parte buena, dice, ¿cuánta posibilidad cree usted que tiene la Selección Nacional de Fútbol de clasificar para el Mundial? Veíamos que en septiembre 63% creían que sí. En mayo del 25, 66% creían creían que no. 66% creían que no en mayo del 2025 y ahora 56% ha bajado. O sea, como que la gente todavía está ahí un poquito esperanzada en que eso. Como, pero que bueno. como que el partido con Panamá todavía mantiene las expectativas. Eso es muy típico de Guatemala, ¿verdad? Que nos aferramos a la última posibilidad, la última gota de esperanza siempre nos mantiene. Así es, pero bueno, pasemos ya a partes también serias, pero de otra forma. Es el desempeño del aparato público, ¿verdad? Porque no solo es el gobierno, sino que se midió primero a los diputados. Temas interesantes aquí. Cuando les pregunta cuál es su opinión, la opinión que tiene usted de la manera en que los diputados desempeñan sus labores, obviamente pues lo malo predomina, pero en enero del 25 estaban en 48, ¿verdad? O sea, digamos, había una reducción. Y luego eso ha ido subiendo a 68 en mayo y a 62, una pequeña reducción en septiembre. Yo quisiera entrar a batear con el Congreso primero, porque vemos, y creo que este es un llamado para los diputados, que habrá más de algunos, sus asesores que vean tangente, es que la 10ª legislatura empezó a hacer un buen trabajo en reducir esa mala percepción que se tiene del Congreso de la República. De un 54 bajaron a un 48, no es tanto, pero es poco, pero es trabajo honesto, dirán por ahí. Subió hasta un 37, pero ojo, hasta enero. O sea, el primer año de la 10ª legislatura, digamos, podríamos ponerle un cheque en términos de legislación, en términos de, digamos, de puertas abiertas, en términos de intermediación, digamos, las labores que hacen los diputados. Pero algo cambió. ¿Qué pasó? Arrancamos el año, recuerden en aquella infame sesión donde uno de los familiares que está en el Congreso, representante por Huehuetenango, ¿cómo se llama? Sofía Hernández, mete la moción para el tema del aumento salarial. Cuando se negoció todo por presupuesto y, digamos, se hizo ese gran combo, esa gran sesión en la madrugada, se aumentan el salario, empiezan, digamos, a los diputados a tratar de dilatar el tema del aumento salarial, a no sesionar, a no llegar. Luego viene Becker Chocó y agarra con que va a desfilar todo el gabinete de gobierno en el Congreso de la República. Se cambia la dinámica que tenemos actualmente del Congreso inoperante, un Congreso también que, ojo, eso también se alinea mucho con el fin del primer periodo de sesiones del Congreso de la República, donde el presidente Neri Ramos termina pidiéndole al árbitro que ya se vayan a descansar porque casi que le gana la partida a Alan Rodríguez, y vemos que ese desgaste del Congreso de la República es algo persistente. Hoy la noticia de que sacan de la primera secretaría al diputado, ahorita les digo el nombre del diputado, del partido Viva en esta dinámica interna, el diputado, ahorita les digo Jorge Castro, que básicamente la expulsa a la bancada en esta pugna interna con Armando Castillo. Ahora volverá a pasar un poco lo que pasó cuando sacaron a Karina de la bancada Voz. Habrá ver cómo se configura esto en el legislativo, pero esa dinámica que ha tenido el segundo año de la 10ª legislatura, de inactividad, de inoperancia, donde no hay acuerdos, no avanza nada, y ahorita también con el tema del decreto 7/2025, vemos que también eso le ha pegado al Congreso de la República. Digamos, esa buena labor que estaba haciendo la 10ª legislatura se cayó en el segundo año. Yo comparto con Ale que ese 48% de enero definitivamente estamos viendo los efectos del aumento salarial. Probablemente la aprobación del presupuesto, digamos que se vio así como que venía como de la mano, ¿verdad? Pero Douglas, ¿qué pensar después de que ya para mayo estaban en 68 otra vez y en septiembre 62? ¿Se nos olvida bien rápido o qué? No, mira, lo que uno puede, la lectura de esa gráfica dice que para enero de 2025 la gente percibía o se acercaba más lo que el Congreso estaba haciendo con lo que la gente quería, ¿verdad? Que ya de por sí el Congreso es una entidad con mucho desgaste político, pero que ya hubiera un 37% de gente que creía que lo estaba haciendo entre bien y muy bien. Eso es histórico. Si ustedes incluso lo ven en las cifras, fue donde el Congreso alcanzó su cúspide de desempeño,
y su mínimo de desaprobación, porque estaba por debajo de 50 la desaprobación. Que no pasa muy seguido. Que no pasa muy seguido. A partir de la aprobación del incremento salarial, hay como una ruptura, pero no es como en el caso del presidente que hay un desencanto, sino lo que hay aquí es un divorcio por infidelidad, ¿verdad? Ya es una cosa muy seria, como que la gente le cuesta mucho, se siente traicionada, esa es la palabra. La gente se sintió traicionada con esa aprobación y es lo que vemos en la gráfica, va creciendo la desaprobación y va decreciendo la aprobación, ¿verdad? Hay una separación completa. Ahí lo que uno ve es una ruptura, un divorcio. Total. ¿Verdad? Lo ve uno en el presidente que es un desencanto, ¿verdad? Yo tenía una ilusión y esa ilusión no se alcanzó. En cambio aquí es una traición, ¿verdad? La gente, o sea, lo percibe como el primer año de esta legislatura, digamos, con las aprobaciones de leyes que tuvieron. Cosas como... Yo creo que el capital político principal de esta legislatura, el año pasado, fue darle posesión al presidente y tener una apertura para el momento político que se estaba viviendo y darle viabilidad al primer año, el primer semestre más bien dicho, del actual gobierno. ¿Verdad? La gente, si ustedes recuerdan, el presidente traía toda una narrativa de apoyo social muy potente, sí, y el que los diputados se alinearan con este movimiento les granjeó una buena opinión dentro de la sociedad, los colocó incluso a quienes... habían tenido posiciones tal vez contradictorias anteriormente, les permitió hasta lavarse la cara y colocarse, encarrilarse en una nueva posición, pero vimos que después de esa aprobación las alineaciones empezaron a perder y pues ya la gente percibió nuevamente que el Congreso... que fue lo del salario. A partir del salario, ¿verdad? Porque no solo ha sido lo del salario, sino a partir de ahí. Es una suma de distintos factores. Se acabó la agenda, ya no hay consensos más que para cuando son cosas de reparto de recursos, ¿verdad? Y eso la gente lo percibe. Vamos a la siguiente gráfica, que es ¿cuál es la opinión que tiene usted de la manera en que Bernardo Arévalo desempeña sus labores como presidente del país? Si quieren, entrémosle, porque esta es como de las importantes, ¿verdad? Y es la percepción que tiene la gente sobre el gobierno. Sí, yo creo que aquí es donde uno puede percibir los negativos y la base dura que todavía va a conservar el presidente. Yo calcularía que va a andar entre un 20 y 25% de gente que casi no va a importar qué tan mal lo haga, van a estar con el presidente, pero va a haber una que va a estar volátil y que va a llegar hasta estos. Esta es una desaprobación muy alta, hay que decirlo, para hacer un segundo año. Cuando lo veamos en el comparativo, se podrán dar cuenta que solamente Yamatei y Alfonso Portillo tuvieron peores números en el segundo año, ¿verdad? Y sucede que este gobierno no tiene ninguno de los escándalos, porque para poner en contexto a las personas que no están en el día a día ni han estudiado la historia como nosotros, en el caso de Portillo ya para estas fechas ya teníamos escándalos como la Conexión Panamá, el CHN, por ejemplo. En el caso de Yamatei ya se había robado las vacunas, ¿verdad? Ya había tenido las aprobaciones de los proyectos COVID y la gente ya se preguntaba dónde está el dinero. Es decir, habían ya suficientes, ya el tema de Miguelito ya era un tema nacional. Es decir, que los escándalos, la alfombra mágica ya había sucedido. Entonces ya tenían la gente suficientes elementos como para descalificar al gobierno en la forma que lo está haciendo. Y cuando uno ve el desempeño del presidente Arévalo, no concurren esos escándalos de corrupción ni de malas formas de gobierno. Entonces ahí sí es donde tendríamos que consultarnos o preguntarnos qué tipo de comunicación está llevando la imagen del presidente como para que esos atributos que el presidente tiene a su favor no los convierta en activos políticos para no decaer tanto la imagen presidencial, porque se está comparando con los dos peores en el segundo año, con los escándalos de corrupción que yo casi que podría anticipar que ni siquiera en los 4 años va a haber uno solo de ese tamaño. Y sin embargo, el presidente comparte podio con los peores presidentes en su mismo tiempo. Es un tema complicado. Yo imagino que ellos también se lo preguntan, ¿verdad? O sea, ¿qué se está haciendo para tener una caída de este tamaño? Que ojo. Yo tengo mis dudas con que se lo pregunten. Yo te soy muy honesto y lo platicábamos ayer con un grupo de amigos. Un saludo ahí a Pavel Vega. Lo platicábamos con él precisamente.
de que cuál iba a ser la reacción del presidente hoy por la mañana en la ronda. Y fue precisamente, y de verdad no es porque uno tenga una bola de cristal, dijimos va a ser una respuesta arrogante. Y precisamente cuando Leslie Sánchez de EP Investiga le pregunta, presidente, ¿cuál es su percepción? El presidente le contesta palabras más, palabras menos, en línea de que si fuera por las encuestas yo no estaría aquí dando una conferencia. Yo la verdad es que creo que... es una forma velada de descalificar. Es una forma, exactamente. Y ahora, siguiendo con esa línea de pensamiento, eso preocupa. Porque entonces te dice, bueno, seguramente tal vez nos están preguntando qué está pasando con los datos. ¿Qué está pasando con la percepción? Dirán, no, es una encuesta. No le preste atención, presidente, no se preocupe. Eso sí sería alarmante que le estuvieran repitiendo en su círculo cercano. Porque estos son datos al final del día, no... Sí, son mediciones, ¿verdad? De la percepción de la gente y así como se ha hecho de este presidente, se ha hecho de todos. Ahí vemos, vamos a ver más adelante, y si ustedes ya descargaron la encuesta, pueden ver ahí el comparativo al que hacía referencia Douglas y hay cosas interesantes, ¿verdad? Como, por ejemplo, cosas, ¿verdad? Como lo que decía Douglas. El presidente Arévalo está a la par de Yamatei y a la par de Alfonso Portillo, ¿verdad? Como los presidentes menos queridos. Él está en tercer lugar, ¿verdad? En este periodo del gobierno, ¿verdad? Hasta Serrano Elías, ¿verdad? Que digamos... vemos la situación política que se estaba viviendo en aquel momento con el descrédito de todo lo público y demás, estaba un poco más alto. Ahora, ¿qué está pasando? Si bien, así la pregunta que hacía Douglas, presidente que no tiene grandes escándalos de corrupción en su haber, ¿verdad? Ni él ni su círculo cercano, por lo menos. El escándalo de corrupción, ¿recuerdan ustedes al inicio del gobierno la ministra de Ambiente, ¿verdad? El que le dio el carro a la hija, ¿verdad? Una o el cosa, baby shower. Lo del baby shower, cosas que son, digamos, a ver, no es que uno excuse... No es la alfombra rusa la corrupción, de exacto, Yamatei. pero digamos que para los niveles de escándalos de corrupción que hubo durante el gobierno del Partido Patriota, por ejemplo, Sí. ¿verdad? La cooperacha. Sí, ese tipo de cosas. Que digamos en esa, todavía estaban como en sus etapas iniciales, porque recordemos que fue 2014 cuando realmente le pega a ese gobierno. Habría que ver la medición posterior, de esos meses, ¿verdad? Pero la situación es delicada, ¿verdad? Y entonces, al final no se está vendiendo bien, lo que decía Douglas, no se está vendiendo bien lo que sí se está haciendo bien, pero tampoco se está aprovechando esa de alguna u otra forma, una imagen de que efectivamente no estamos ante un gobierno que están amasando grandes fortunas y comprando fincas por todo el país. O sea, no Exacto. estamos ante esa situación. Y aún así, la imagen del presidente es tan baja. ¿Cómo se lo explicarán? Sí, es una pregunta que sería interesante que la respondieran acá, pero uno lo que puede anticiparse a ver es que, a ver, el gobierno llegó como con dos mandatos, ¿verdad? Uno que fue el producto de las elecciones y luego de toda la narrativa y la puesta en escena de la defensa de la democracia, que al final eso le generó al presidente mucha más popularidad que su victoria, ¿verdad? Toda esa épica de defensa de la democracia como tal, porque convirtió su triunfo electoral en una defensa no de él, sino de la democracia del país, y eso le dio una audiencia mucho más amplia. Y eso lo que le implicaba era la defensa, ese nervio de la gente que salió a la calle, de la lucha contra la corrupción y por cambiar el sistema, ¿verdad? No olvidemos ese 1.4 millones de personas que votaron en contra del sistema porque votaron nulo o votaron blanco. Es decir, hasta él mismo lo rechazaron en la papeleta en la primera vuelta, pero encontraron en ese acontecimiento del intento o los varios intentos de golpe de Estado un móvil para involucrarse en la vida institucional del país. Y creo que el presidente desaprovechó esa energía social para incrementar su capital político vía la respuesta de cambios institucionales que esa clientela todavía sigue esperando. Y por el otro lado, como es obvio en cualquier gobierno, se le requería de tener resultados tangibles, ¿verdad? De tener carreteras, de construir más escuelas, puestos de salud, hospitales abastecidos, que se le pide a cualquier gobierno, ¿verdad? Eso no es que tenga un mandato específico. El mandato específico de él era hacer cambios para que el sistema en el que se estaban dando las cosas no fuera el mismo. Entonces, lo que tenemos ahora como resultado es que esos cambios nunca llegaron, digamos, cambios sistémicos nunca los propuso, desaprovechó la oportunidad cuando logró tener ciertas mayorías y, por el otro lado, se aletargó con el equipo que escogió
no logró dar la tecla para tener resultados rápidos para la población. Y la prueba de ello es el Ministerio de Comunicaciones, donde han desfilado 4 ministros, ¿verdad? Y tiene un déficit muy grande que ya no sé si le va a dar tiempo para acometerlo en estos 2 años y meses que le quedan del déficit de carreteras que hay en el país. Totalmente, ¿no? Y secundando un poco lo que Douglas mencionaba, incluso amarrándolo con la intervención anterior, es que en el irrestricto respeto a las formas, el presidente se terminó volviendo el mayor defensor de un sistema el cual la gente rechazó en las urnas. Y el mandato, sin querer, ¿verdad? Sí, y sin querer, precisamente, no, sino que en ese mismo irrestricto respeto a las formas, él se terminó poniendo la camisa de fuerza. Y al final la gente tenía, por ejemplo, una reforma al sistema de compras y contrataciones. Yo ahorita creo que el ministro Mencos va a sacar una propuesta, dicen 5 semanas, hoy en la ronda lo decía, una propuesta a destiempo, una propuesta sin apoyos políticos, una propuesta que va a ir a toparse con algo que le va a pasar como lo que seguramente, y planteando escenarios a futuro, que le va a terminar pasando como le pasó con la iniciativa de agilización de la inversión, que le van a terminar sacando un Frankenstein, donde le van a sacar lo peor de la propuesta que él ponga, y seguramente el Congreso le va a ganar la plana ahí. Entonces creo que sí, en términos de comunicación, no se logró potenciar las capacidades, las virtudes y esas formas democráticas del presidente, no se tuvo ese olfato por los equipos que conformó, el olfato de venir y decir, bueno, ¿cuáles eran los mandatos de la gente? Reforma electoral, reforma al servicio civil, y vemos que en el irrestricto respeto a las formas termina premiando, por ejemplo, algo reciente que la audiencia seguramente se recordará, el nombramiento de Skinner Clé como embajador en España, cuando la ley, incluso la propia ley de servicio diplomático, le permite a él no nombrarlo como embajador de España. Sin embargo, en las formas, porque le tocaba, lo nombró. Entonces, esas son las cuestiones que han ido generando esa desafección con la población. Y creo que hoy, que el presidente mañana amanece con que va a sacar pecho, así como hizo hoy en la mañana con la periodista Leslie Sánchez, que se incomodó y se molestó con la pregunta que ella le hizo, y va a empezar a plantear una agenda de reforma. No están los apoyos en el Congreso, ya los diputados, como bien mencionó Douglas también, se distanciaron de esa ola porque los diputados se subieron a esa ola de apoyo que traía el presidente cuando es electo, y creo que la posibilidad de poder, y la encuesta lo menciona también, ¿no? Digamos, ¿cuánto cree que el presidente va a poder resolver sus preocupaciones que tiene usted y su familia? Un 81% dicen que poco nada. Entonces, yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer aún, pero esas grandes reformas y ese cambio que pedía la gente en las urnas seguramente no va a encontrar eco. Por si se lo preguntaban, creo que no dimos el dato, pero la aprobación del gobierno sumando muy bien, y algo bien, es 26%, ¿verdad? Eso es en lo que está ahorita, una caída de 31, ¿verdad? Desde donde venía. Entonces, a ver, volviendo a este tema y tal vez planteando algunas cosas, como decíamos, se puede corregir el rumbo, pero las oportunidades que se perdieron. La famosa estrategia de estas personalidades fuertes que llegan a los gobiernos del paquetazo, ¿verdad? O sea, de que entras cuando estás en tu punto más alto de popularidad, es cuando planteas las reformas y luego te pasas peleándolas un periodo de tiempo, ¿verdad? Porque tenés fuerza, tenés congreso, tenés entusiasmo, ¿verdad? Pero ya cuando has tenido varias derrotas en distintos espacios, y creo que la derrota más, la hablamos aquí, precisamente nosotros tres, del 7/2025, ¿verdad? Que esa derrota en el legislativo fue, para mí, lapidaria en varios sentidos, ¿verdad? Por la forma en cómo debilita al mismo ejecutivo, y por la forma como al final de cuentas les quita maniobra dentro del Congreso, ¿verdad? Entonces ahorita plantear una reforma de la ley de contrataciones, que era urgente desde el día 1, porque ya lo sabías, ¿verdad? O sea, yo creo que tampoco había que ser un experto en gestión pública para saber que la reforma a la ley de contrataciones era prioridad para poder ejecutar, para poder gastar. Claro. O sea, no gastar, pues invertir. Pero no se hizo, y ahora venir con estas respuestas parece, y yo comparto con Ale, que vamos hacia más derrotas dentro del legislativo. Sí, uno a partir de esta lectura y
y de lo que ha pasado en las fuerzas en el Congreso, pues obviamente los actores políticos toman nota y lo que perciben es cierta debilidad del gobierno y la van a capitalizar, ¿verdad? El que la figura de un presidente se perciba débil tiene implicaciones en las coaliciones y en las condiciones que le ponen a la hora de hacer negociaciones para pasar iniciativas de ley. Así es que seguramente se le encarecerán al presidente las negociaciones en el Congreso y seguramente pues su margen de maniobra será muy disminuido. Yo quisiera aprovechar, ya que estoy ahorita usando la palabra, para ver si tocamos el final de la encuesta que se difundió durante el fin de semana, que tiene que ver con las figuras políticas. Sí. Y que tiene que ver también con el presidente en sus márgenes favorables y desfavorables. Esta fue una encuesta que circuló el fin de semana, que también sería bueno que la tuviera la población. Esta es otra parte. La encuesta tiene pues varias secciones, ¿verdad? Fundación Libertad y Desarrollo presenta la parte principalmente de situación económica, situación que preocupa a los guatemaltecos y la parte de la gestión del presidente Arévalo. Sí. Y Cis Gallup, digamos, por su parte, publica esta, a la que hará referencia ahorita a Douglas. Como ya hemos hablado suficiente del gobierno, yo quisiera mencionar que en esa encuesta se miden candidatos presidenciales y la encuesta se centra básicamente en 3 que son los que destacan. En primer lugar, Sandra Torres, que lo que la encuesta presenta es que mantiene más o menos el mismo nivel de votación de la elección pasada, 15-16%. Es decir, que podríamos pensar que Sandra Torres mantiene su caudal electoral ya disminuido de por sí, ¿verdad? Sí, porque en la elección pasada ya tuvo su mínimo histórico y lo que esta encuesta nos presenta es que sigue manteniendo ese mínimo histórico. Podríamos pensar que es su piso, pero también presenta el techo, ¿verdad? Y el techo es la gente que podría votar por Sandra Torres y su techo se queda en 31%, es decir, tiene un techo relativamente bajo, más bajo que el que ha tenido. Normalmente se queda en las elecciones en 40%, ¿verdad? Entonces que podríamos pensar que su techo se ha disminuido. También aparece Carlos Pineda con 12% de intención de voto y con un techo de 24%, ¿verdad? Todavía tiene un techo bajo. Hay que decir que con Carlos Pineda pues lo conoce el 60% de la población y todavía podría crecer un poco más en función de conocimiento, ¿verdad? Mientras más lo conozcan, podría tener. Y lo que sorprendió de esta encuesta es que Roberto Arzú aparece en segundo lugar en intención de voto, pero aparece con el techo más amplio que el de Sandra incluso, ¿verdad? Que ya sobrepasa el 30%. También con una opinión favorable superior a la de Sandra Torres y a la de Pineda, y con un nivel de conocimiento de 66%. Es decir que al día de hoy hay 3 figuras, ¿verdad? Eso es lo que nos dice esta encuesta, hay 3 figuras y hay un espacio tal vez para una cuarta porque hay muchas todavía, más del 40% todavía no tiene ningún candidato como opción, ¿verdad? Y eso nos permitiría pensar que hay espacio para que ya sea emerja alguien del oficialismo, que sería lo normal, lo natural en cualquier gobierno. Me sorprendió mucho que la ministra de Educación, que se podría perfilar como una posible candidata, todavía parece muy baja. Lo normal sería que el gobierno, un par de ministros destacaran y tuvieran opciones electorales, o bien el espacio para que ese cuarto, digamos, esta cuadrangular final, que serían estos 3 candidatos más alguien que emerja, pueda ser un outsider que todavía no sabemos ni quién es, ¿verdad? Como ha sucedido en otras ocasiones. La tónica aquí concluyo con esto, es que al no ver las mismas condiciones de gobiernos anteriores, donde hay una maquinaria tratando de descalificar candidatos, ¿verdad? Ya sea por la vía legal o por otras vías, estos 3 podrían estar a la espera de algo, uno o máximo 2 candidatos más para la contienda final, ¿verdad? Pero ese espacio no lo sabremos en la medida que no descoya a nadie todavía, y el tiempo pasa, y recordemos que ahora se convoca en enero, prácticamente le quedaría un año a un candidato
para poder emerger y poder tener cierta viabilidad al momento de la convocatoria de elecciones, que es en enero del 2027. Sí. Aquí de hace 2 elecciones se popularizó aquí el término de carrera de enanos, ¿verdad? Que es un poco como se ve los últimos procesos electorales, ¿verdad? Que hay, digamos, unos punteros y vienen atrás el pelotón, ¿verdad? Ujú. Quien logre despegarse de ese pelotón, Ujú. si las condiciones se vuelven favorables, logra posicionarse, que lo que han hecho es ponerse con Sandra Torres, Ajá. ¿verdad? Que es la que, digamos, tiene el piso para llegar a una segunda vuelta, pero el techo para no ganarla, ¿verdad? Exacto, Que así, es, tal que cual. es, digamos, lo que termina pasando en los últimos procesos electorales y parece que el siguiente no va a ser tan distinto. No va a ¿verdad? ser tan distinto y que, ojo, si ahí sí que siguiendo los datos que mencionaba Douglas, si Carlos Pineda logra comerle parte de ese techo, de ese piso a Sandra Torres, puede, y esto todavía falta bastante, digamos, pero con los datos que tenemos hoy con la encuesta, es muy probable que si Carlos Pineda hace bien su tarea, le puede comer el mandado a Sandra Torres e incluso dejarla fuera de una, digamos, de una potencial segunda vuelta, que bien se mencionó, es Sandra versus, al menos de momento, la fórmula sería Sandra versus alguien, y ese alguien en segunda vuelta le gana porque Sandra no tiene el techo para poder, y por mucho que, y ahí doña Sandra, muy buenas tardes, pero ¿cómo se llama? Aunque contrate a los asesores que sean, porque cada vez cambia el bullpen de sus asesores de campaña y de sus equipos de campaña, antes se pasó de ser progresista, luego se volvió popular, luego se volvió conservadora, ahora parece que es joven, ahora es más entonces es multifacética y entonces al final Sí. le alcanza para entrar ella y le alcanzan a los que candidatos, ojo porque las candidaturas a diputado, y ahí vimos ayer un fichaje en Zacapa, Sí. el diputado Julio Portillo abandona las filas de Cabal y se incorpora a la UNE, entonces al final, digamos, a nivel distrital los diputados muchas veces aprovechan ese piso de Sandra para poder entrar, porque el sistema de fórmula de representación ayuda y permite que puedan entrar con pocos votos, a muchos alcaldes igualmente, pero eso no se traduce en votos Sí. para la presidencia. Y una lectura que creo que no la están teniendo, o tal vez entendería yo que si la tiene alguien, la tiene tal vez Roberto Arzú, es que 1.4 millones de personas votaron nulo o blanco. Y nadie les está hablando a ellos que es un voto en contra del sistema, un voto de descontento, en cierta forma de desesperación, cuando vemos ese 50% que no está comiendo sus 3 tiempos. ¿Y quién le está hablando a ellos? ¿Verdad? Porque la mayoría de candidatos o precandidatos uno ve que se envuelven en su maraña de ser candidatos y cuántos alcaldes tengo, cuántos diputados, pero funcionan como autistas frente a esta población que está demandando quién es el nuevo redentor, que va a tener tal vez las características de Bernardo, pero que va a llenar ese déficit de carácter que no le han visto y que probablemente no le vayan a ver al presidente. Y cierro con la encuesta que presenta Fundación para el Desarrollo, Libertad y Desarrollo, y es que al final la gente nos está dando un mensaje que dicen, miren, si usted me va a resolver el problema de inseguridad, olvídese la democracia, no me importa la democracia. Y si nos tenemos que parecer a un país, parezcámonos a El Salvador. Así es que ojo a quién se va a parecer más a esta figura, porque por ahí podría detonarse una votación masiva, ¿verdad? Porque uno está viendo que es una demanda insatisfecha y que está creciendo la inseguridad y que la percepción de un líder fuerte también va siendo una demanda cada vez mayor. Y entonces ahí podríamos tener espacio para alguien que llene, que empate con esa demanda de la población. Sí, yo quisiera secundar ahí lo que menciona Douglas precisamente porque hay un gran caudal de ese voto que en 2023 rechazó al sistema y a todas sus opciones, pero que bien menciona Douglas, ¿no? Los candidatos, los potenciales candidatos y los potenciales proyectos políticos muchas veces dan mensajes como totalmente desconectados de la población, ¿no? Porque cada quien, si no es un proyecto ideológico, es la lucha cultural, son un montón de cuestiones que no están pegando con las necesidades de la gente. Por ejemplo, la gente no está pidiendo, por ejemplo, no está pensando en la batalla cultural, si te vas a un extremo, ni tampoco está pensando en una asamblea. Exactamente. No hay arcoíris, ni eso. Esos temas no están en el imaginario de la población guatemalteca. Eso, ni tampoco una revolución plurinacional, porque no, digamos, ese discurso no está pegando en la población. La gente quiere
tener para comer los 3 tiempos y está pensando en cómo poder solventar el tema de seguridad. Y lo que se me hace más interesante al final de cuentas es que dos temas que a veces en estos ámbitos ideológicos son antagónicos, ¿verdad? Porque uno es como la política de mano dura, ¿verdad? De mano dura contra la delincuencia, pero a la vez resolver necesidades básicas que si es de forma rápida, porque obviamente pues una forma es por medio de crear empleo, de crecimiento económico, pero de forma rápida es redistribución, claro, ¿verdad? Y entonces al final lo que termina haciendo esto es como un monstruo, un Frankenstein, ¿verdad? De un populista mano dura y fuerte con la redistribución de la riqueza, y por ahí se va lo que la gente está buscando, ¿verdad? Un López Obrador en lo social y un Bukele en seguridad. Exacto. Y eso, y ahí usando este dato que ya Douglas adelantaba, la última pregunta que se hizo, y esta es una pregunta desde que era abierta, no se le dieron a la gente las opciones sobre qué decir. Entonces se le preguntaba qué país debería imitar Guatemala para resolver sus problemas. Y ahí así, digamos, de forma apabullante, El Salvador sale con un 45%. Y el segundo lugar es Estados Unidos con un 15%. Pero, o sea, ya el país del norte, digamos, que ha sido referente para toda América Latina y el mundo, digamos, hoy está en segundo lugar en Guatemala porque la gente quiere parecerse a El Salvador. Claro. Y si lo unimos a lo que está arriba, quiere parecerse a El Salvador, en donde hay una política dura contra la delincuencia, que es una de las principales preocupaciones de los guatemaltecos. Correcto. Entonces, la cosa no, o sea, tampoco es tan complejo, ¿verdad? Digamos, en no, el claro, de qué es lo que se quiere. Quien la gente perciba más cercano a lo que está haciendo Bukele en su oferta electoral, seguramente de ese 50% que hay ahí va a capitalizar más. Creo que esa es una mala noticia para Sandra Torres, porque esta asociación que han hecho con ella y este pandillero, creo que es un momento muy mal, ¿verdad? Sí. O sea, la deja muy mal, sobre todo en los sectores urbanos, que es donde ya de por sí ha tenido problemas para... Que su sobrina haya estado casada o esté casada con es la pareja un líder pareja del líder de una pandilla, como que no la pone muy bien. Le hace daño. Le hace daño en ese rumbo. Temas interesantes también para hablar de cara a la próxima elección. Vean cómo principales medios por los que se enteran de los asuntos políticos del país, los guatemaltecos, ya las redes sociales están en un 48% y la televisión todavía un 37%. Los otros medios ya están a nivel... la radio 5%, periódicos 3% y amigos y familiares, bueno, que es boca a boca también un poco, pero ya las redes sociales y la televisión, o sea, son los dos espacios en donde se va, pero yo creo que ya redes sociales, ¿verdad? 50% o sea, te lo está diciendo, ¿verdad? Y eso si lo cruzamos, que ojo, ¿verdad? Por eso los cruces son tan interesantes, lo cruzamos con población urbana y ciudades intermedias, donde está el 70% del voto, seguramente se dispara mucho más, ¿verdad? Por la disponibilidad de conectividad a redes sociales. Entonces, seguramente en las próximas elecciones, los debates, las campañas negras, los discursos, los mensajes, la gente los va a ver. Incluso los mitines, ¿verdad? Ya no necesitas un mitin de 20,000 personas, si puedes tener uno de 2,000 que lo miren 200,000, ¿verdad? Como uno ve algunos candidatos que sacan un TikTok y lo miran 500,000 personas. Es incluso más que la audiencia prime de un canal de televisión. Y yo creo que ambos candidatos, Sandra Torres no, ella es literalmente la vieja escuela, la eterna vieja política, digamos, Mario Taracena. En todos los sentidos. Ella viene de la política de antes, se quiere meter a redes, pero le va muy mal en redes sociales. O sea, es una figura que no pega en esos espacios. Sí, ¿verdad? Ella tiene, su voto es ese voto que se de estructura y que se acuerda de la política social de la UNE hasta cierto punto. Pero los otros dos candidatos, tanto Pineda como Arzú, principalmente Pineda, ¿verdad? Que Pineda es un fenómeno de TikTok. Correcto, o sea, mediático, ¿verdad? Fenómeno mediático que incluso se pelea con los canales tradicionales. Porque en su momento, claro, estas peleas sabemos que son temporales y a lo mejor después le dan cancha. Pero en su momento él salía haciendo unas críticas muy fuertes a los canales tradicionales, o sea, Albavisión. Porque no lo invitaban a los debates, porque no lo consideraban. O sea, ha sido un crítico fuerte de ese sistema, ¿verdad? Y Arzú, que bueno, que entre que el apellido, pero yo creo que también una estrategia agresiva de redes sociales, lo posicionan en donde está, ¿verdad? Sí, y cada uno con mensajes, porque si te das cuenta,
Pineda tiene la característica que tiene poco contenido político. Sí. ¿Verdad? Él sale cocinando, miren, hoy hice unos camarones, voy a volar mi avioneta, y ahí se le dispara, ¿verdad? Pero cuando habla de temas políticos, su audiencia se reduce, porque no lo asocian tanto con la política. En cambio, Roberto Arzú, lo que uno ve es que sus contenidos son eminentemente políticos, es al revés, ¿verdad? Casi no lo ve uno en situaciones de la vida, sino que generalmente es confrontando, dando mensajes, poniendo dedos en llagas, que incluso el mismo partido gobierno o la gente cercana al gobierno han dejado en desuso, cuando hay mucha gente que sigue sensible a esos temas que se han dejado de tocar. Y creo que ahí es donde está tocando él una tecla con una audiencia que está huérfana, ¿verdad? Porque quisieran ver eso en el presidente, quisieran ver esa beligerancia en el Congreso, quisieran ver esa agresividad de los ministros. Y salvo chispazos como el de la ministra de Educación, que tuvo su episodio con Joviel Acevedo, que se lo supo reconocer muy bien la población, esos episodios no los ve uno que deberían ser la tónica del gobierno, ¿verdad? Porque este es el gobierno contra la casta, digamos, en palabras de Milei. Se olvidaron de la casta, ¿verdad? Ya no le tocan ya no la es casta. Un tema que les... Y Roberto Arzú sí permanentemente está como poniendo el dedo como para no perder a esa clientela política que él se formó en función de Yamatei y Miguel Martínez, ¿verdad? Que fueron como su target natural y a partir del cual él creció y pues también eso mismo le trajo las consecuencias de no ser inscrito. Eliminado de la contienda. Lo que es consistente, y quería yo preguntarles, algo que también ha hablado Douglas al inicio, es la figura del outsider. Outsider refiriéndonos a alguien que no estamos viendo ahorita, que no está metido, a lo mejor viene de afuera, ¿verdad? Que era un poco el caso de Jimmy Morales en aquel momento, ¿verdad? Correcto. Jimmy Morales había corrido como candidato a alcalde de Misco con malos resultados, pero él principalmente venía del mundo del espectáculo, o sea, televisión de entretenimiento, ni siquiera televisión de noticias o de análisis, ¿verdad? Una figura así, o sea, el espacio para una figura así está echado. Totalmente. ¿O no? Sí, no, mira. sí. Y yo quisiera agregar algo, perdón Douglas, ahí. Simplemente con el hecho de que tenés un 72% de la población que no tiene interés en los asuntos políticos. O sea, gente que está más preocupada por su día a día, precisamente para poder llevar pan a la mesa. Hay grandes espacios donde se puede hacer clic con la población y precisamente es eso, ¿verdad? No... Lo vimos, esa gran caída del presidente en buena parte es eso, ¿verdad? Esa defensa del sistema... con nombramientos como el de Skinner Kle, que al final lo distancian de esa base que lo llevó, porque hay que recordar también que cuando pasamos a segunda vuelta, el presidente aumenta su popularidad a raíz de ese acercamiento y esa comunicación que se tenía con redes sociales. Cambiamos, llegan sus asesores sudamericanos y ahora vemos que, por ejemplo, aparece en TikTok regularmente, pero no desde la cotidianidad de la gente, sino que son como espacios muy montados, la silla puesta, como que fueran a grabar algo, digamos, no muy actuado. Exactamente, es algo muy preparado, es algo muy formal, y entonces cuando a la gente le aparece en TikTok, dicen, no, mejor seguimos, ¿verdad? ¿Cómo migra? Porque, a ver, hay una verdad, y es que la campaña de Semilla fue muy orgánica. En todo sentido, o sea, producciones sencillas, muy boca en boca. Aquí dijo Roberto Arzú, sentado en la silla donde está Ale, mis hijos fueron a votar por Bernardo Arévalo, ¿verdad? Digamos, y yo decía, ¿quién es? No lo conozco. ¿Quién es el tío Verde? Y de repente lo empieza a escuchar, y así le pasó a un montón de gente, ¿verdad? O sea, digamos, hubo un entusiasmo muy orgánico en ese movimiento que, a ver, hay que decirlo, ese mismo entusiasmo llevó a Jimmy Morales al poder. Sí, ¿verdad? O sea, digamos, ese sentir está ahí. ¿Cómo se transforma eso en un gobierno, no sé cómo, tan acartonado, con tan poca capacidad de emocionar? Sí. Porque al final lo que vemos en el mundo es que aquellos presidentes que son capaces de emocionar mantienen sus niveles de popularidad. Obviamente tenemos aquí ejemplos muy cercanos en las vecindades, ¿verdad? No necesariamente democráticos, no nos gustaría imitarlos en todos los sentidos, pero sí hay algo rescatable para mí, y es esa capacidad de mantener emocionado a la audiencia, al final, el votante que está ahí, y eso les ayuda a mantener niveles de popularidad, pero bueno no lo logra.
Yo creo que, mira, el fenómeno es que Semilla no buscó a la gente, sino la gente buscó a Semilla. Eso es como la primera premisa, y es que la gente estaba buscando un redentor desde antes. Pero los que iban emergiendo se los iban eliminando, ¿verdad? Si ustedes recordarán muy bien toda esta tónica de Telma Cabrera, Jordán Rodas, Roberto Arzú, luego Pineda, en su momento Villacorta y un poquito Mulet, ¿verdad? Y ellos solitos se fueron encargando de descartarse, ¿verdad? Entonces uno ve como este enjambre que estaba buscando un panal, ¿verdad? Y llegaba uno y no le gustaba, o el otro se caía, hasta que logró llegar a un punto, y que fue justamente después de la caída de Villacorta donde emerge Bernardo Arévalo. Y la gente lo buscó a él, ¿verdad? La gente buscó por quién. Decían, bueno, está este y este. Ya sabemos, porque la gente llegó a un consenso, decir los votantes, ya sabemos a quiénes no queremos, ¿verdad? Y entonces ese grupo dijo, bueno, entonces busquemos a quién, ¿verdad? Y estuvo aquel doctor Reyes. Estaban dentro del menú de lo que la gente estaba viendo en ese momento. Claro, se cerraban las votaciones. Las encuestas se tardan 10 días en levantar y luego 6 días en tabular y en presentar. O sea, no es que mientan, presidente, simplemente que fue tan rápido que no lograron captar lo que la gente estaba... Y de hecho, eso, refiriéndonos a otra encuesta que se hizo en aquella época, más del, si no estoy mal, citando mal el dato, pero por ahí está, más del 70% de la población decidió su voto o esa semana o frente a la urna. Y estaban o sea, la gran decisión era voto nulo o voto aunque sea por esto, ¿verdad? Porque los otros ya tenían clientelas políticas y así fue como se dio el voto. Entonces la gente votó con la expectativa de algo, pero muy amorfo. O sea, cada uno veía en Bernardo algo diferente, ¿verdad? Unos lo veían antisistema, otros lo veían hombre honesto, otros lo veían y no importa con que no sea ninguno de Sandra y todos estos. Entonces, para él interpretar lo que la gente quería, esa era una tarea muy difícil, de encontrar el nervio de por qué la gente. Pero, amén de eso, la gente le dio, el guión se lo dio después de ser presidente. Porque le dijeron, miren, aquí están los pueblos indígenas con usted, aquí está la Betania con usted, aquí están los estudiantes universitarios con usted, aquí están las colonias de clase media con usted, y lo que tenía era que recoger esa demanda ya real, porque no era encauzarlo. Y encauzarla y darles y hacerlos protagonistas, ¿verdad? Uno hubiera esperado, por ejemplo, tomando el caso de Skinner Kle, que Pacheco hubiera sido nuestro embajador en España. Imagínense ustedes, un representante de los pueblos indígenas frente al rey de España, o sea, lo simbólico que eso era, ¿verdad? Y todo ese simbolismo que traía esa narrativa se perdió. Lejos de asentarse, digamos, independientemente de quién es el embajador Skinner Kle y todo, digamos que quitemos eso, pero no están casados con estas cosas simbólicas que les darían, creo yo, réditos políticos. Y además de dar réditos políticos, era un mínimo reconocimiento para el sol, el hambre, la lluvia, la persecución que mucha gente sufrió por apoyarlos, para que asumieran. Entonces, es incluso hasta un compromiso de buena vecindad, corresponder con ese esfuerzo que la gente, que probablemente o seguramente no votaron por ellos como primera opción, pero igual salieron a las calles a defenderlos. Entonces esa no correspondencia creo que fue la primera ruptura, ¿verdad? Donde ahí se rompió algo en el corazón de la gente, porque dijo, pues no nos convocó, no nos llamó, no nos mencionó en su discurso, no nos llamó a la casa presidencial para hacernos un homenaje, etcétera, ¿verdad? Todo la épica que eso evocaba. Y es un poco también esta lógica de que si uno no quiere enojar a nadie, no hay que hacer política, ¿verdad? Claro. O sea, digamos, si uno no puede andar haciendo política pensando que no se enoje nadie conmigo, claro. Que todos me quieran y todo. Quedar Eso bien no con se todo puede. el mundo. Porque entonces no te quiere nadie. Exacto. Lo que logras es esto, ¿verdad? Que la gente termina decepcionándose. Yo quiero cerrar ya el análisis, que estuvo bien interesante, les agradezco. Pensemos un poco en si el rumbo es corregible, ¿verdad? Digamos, en el entendido que... Y yo recalco esto no porque quiera defender al gobierno, sino que porque son cosas que hay que decirlas, que no estamos ante una estructura de crimen organizado que está incrustado en el Ejecutivo. Entonces, ya con eso, que sí lo teníamos en el gobierno anterior, digamos, era una estructura metida ahí, hecha para robarse los recursos del Estado. Eso no está pasando ahorita.
No. Entonces, con esta gente que está en el gobierno, se debería poder trabajar y debería poderse corregir el rumbo para que no termine tan mal. No hablo del gobierno, el país. Claro. ¿Verdad? Para que el país no termine con un gobierno con una popularidad por los suelos y que eso te lleve a los brazos de un encantador de serpientes, porque es que ese también es el camino es el riesgo. Es que eso es lo que te dicen los datos. Y yo, de hecho, el estudio se lo pasé inmediatamente a los amigos de Cristosal, que sería muy importante también para la audiencia poder conocer un poco de quienes estuvieron en El Salvador y ahora están acá, que esa es otra cuestión también, digamos, el apoyo de Guatemala a nivel internacional por la democracia, siendo la única democracia de la región, digamos, esa épica, esa narrativa hace falta, y creo que ahí sí que Noah y el equipo de Cristosal pueden contar perfectamente que precisamente está el mercado con luces LED bien bonito, está el estado de excepción y salen todos rapados y en ropa interior y agarrados sin camisa, con camiseta, están limpiando las calles, pero hay historias detrás de eso que El Faro, Cristosal lo han comunicado muy bien de que no es tan bonito y no es tan como parece, pero el camino se está arando y los datos te dicen, por ejemplo, aquí un 75% que estarían de acuerdo con un estado de excepción, un 70% que te dicen que no hay ningún problema con el tema, que hubiera estado de excepción, no pasa nada, sin el gobierno no es democrático, pero se hace algo por la economía, digamos, se están sentando las bases y estamos arando el camino para que venga, por ponerle nombre y apellido, un Carlos Pineda, y que venga en 3 meses a puro estado de excepción, a, digamos, normas fuera del marco institucional y constitucional, se resuelva algo en 3 meses y está el camino hecho para que cualquier populista que gane en 2027 pueda llegar y decir a través, como les digo, estados de excepción, ilegalidades, pero que resuelvan y le den a la gente una carretera en 3 meses y que se monten a una narrativa de que, y es muy fácil montarse esa narrativa, cualquiera que gane en 2027, a montarse en esa narrativa de que inmediatamente en 3 años, sin importar si vuelven esas estructuras de corrupción, sin importar las formas democráticas, que se resuelvan las cosas que el gobierno no hizo en 4 años. Y ahí abrimos la puerta hacia el autoritarismo. Y yo pongo otro escenario. Ale pone el escenario autoritario, digamos, que se consolida, pero el otro escenario es que esa personalidad tiene un choque institucional y te lleva a una crisis. Digamos, pensemos en el serranazo, ¿verdad? Sí. En donde querés dar un golpe en la mesa, las instituciones se resisten porque no tenías todo controlado como hizo Bukele, porque Bukele no empezó, digamos que sí empezó autoritario, pero en el sentido que primero le voló el brazo al sector privado. Después se metió el ejército al Congreso. Después ganó las elecciones del Después Congreso cambió para la poder. Entonces, pero ese tipo de cosas en Guatemala no han pasado, ¿verdad? Digamos, Serrano quiso limpiar la mesa y se le fueron las instituciones encima, la sociedad civil y adiós, para afuera, ¿verdad? Porque todo tiene sus tiempos y momentos, ¿verdad? Pero te puede llevar a una crisis. Mira, también. Yo creo que el gobierno ya se percató de la necesidad de profundizar y de hacer algunos cambios, y es lo que uno ve en el proyecto de presupuesto, ¿verdad? En ese proyecto de presupuesto uno lee entre líneas que quieren ya profundizar la política social, ¿verdad? Por otro lado, tienen ya la herramienta de esta superintendencia de infraestructura que ya tiene los proyectos, ¿verdad? Esto es de acelerarlo nada más, de trabajar. Percibo desde afuera que el ministro de Comunicaciones está en una postura como que le está haciendo el favor al gobierno de estar ahí, ¿verdad? No lo veo yo siendo un brazo operativo del gobierno, un cuadro interno para la gobernabilidad y la buena imagen del presidente, sino que él está ahí, bueno, si quieren, ¿verdad? Y la verdad que no debe de ser así, porque si en algún lugar podría dar algunos resultados el gobierno, podría y debería de ser allí. Y desafortunadamente, y aquí termino, en el proyecto de presupuesto se dibujan las líneas de las intenciones del gobierno, pero también se perciben como muy electorales. Y esa percepción de lo electoral podría dar como resultado que se le apruebe, pero se le apruebe cercenado, o que se le apruebe con candados, o que se sirvan todos con la cuchara grande, ¿verdad? Porque al final, si el gobierno tiene las intenciones de hacer campaña con el presupuesto, pues ¿por qué se lo va a negar a los diputados, que son al final quienes lo aprueban? Y que al final el 7 de 2025 es la herramienta que tienen los diputados para abrir ese chorro. Sí, y que Luis Aguirre lo dijo la semana pasada, si el presidente lo veta
o tira la chibola, bueno, lo veta, digamos, en lo que tira la chibola la CC, pero que si lo veta solo vetado, el Congreso tiene los votos para volverlo a aprobar y revocar. Claro. Es que sí, yo creo que, digamos, hay algunas opiniones ahí que ahorita que estuvieron haciendo las objeciones, no sé qué, no llegaron los votos, pero al final yo creo que va a mandar el dinero ahí, ¿verdad? O sea, y estos que son aliados temporales del gobierno, que a la hora de la hora, si se trata de abrir el chorro, lo van a ir a abrir. No, y además es muy difícil ir a pelear una inconstitucionalidad de 2 artículos que vos mismo estabas proponiendo. Sí, exacto. Es que solo ahí es muy difícil. Por eso es que para el presidente es muy difícil sostener un discurso con ministros que no le ayudan. Porque lo colocan en una posición de incoherencia muy grande. Él está ahora peleando por una inconstitucionalidad de 2 artículos que sus mismos ministros y sus diputados presentaron. ¿Cómo defendes eso frente a magistrados de la CC que lo que están esperando es ver dónde fallas? O sea, Sí, y que los reveses de parte de la CC han venido. O sea, ¿qué puede hacer el gobierno, digamos, para lo que viene? Yo creo que el presidente puede jugar un rol mucho más protagónico, siempre dentro del irrestricto respeto a las formas, Sí, pero está bien. esa palestra, ese micrófono, ese megáfono que tiene el presidente como jefe de Estado, por ejemplo, para los procesos de 2026, es muy importante que el presidente no le estamos pidiendo que haga comisiones paralelas, no se está pidiendo nada de eso en este ni en ningún espacio. Creo que ni siquiera la Margaret Satterwhite, ni Juan Papier, ni nadie que le ha hecho un llamado a ser más asertivo, le ha no es dicho eso. que rompa las formas, que llegue con el ejército a sentarse en la presidencia del Congreso. No, nadie le está pidiendo eso, pero sí puede él, como jefe de la Unidad Nacional, llamar y jugar un rol de mayor liderazgo. Lo que falta es liderazgo. Eso, o sea, eso es es lo que liderazgo hace y al final... Porque una cosa son los procesos, digamos, las comisiones de postulación, los diferentes procesos que se van a dar en diferentes espacios. Eso es una cosa y tienen su dinámica y se están peleando sus procesos en el CAN, dentro del Congreso, las comisiones de postulación que ya se están, digamos, no formando, pero ya están ahí como preparándose, las universidades y los espacios que están, la USAC que se está ahí peleando a muerte, digamos. Pero otra cosa es también que esas comisiones de postulación y esas comisiones o esos espacios que van a poner puestos tengan buenos candidatos, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Pero eso necesita cierta certeza, ¿verdad? Primero, porque sabemos que el Ministerio Público va a intentar dirigir criminalizar y dirigir estos procesos a su antojo, ¿verdad? sí, es que no cambiamos nada. O sea, y con las mismas reglas vamos a querer esperar resultados diferentes. Y va a ser, bueno, ahí tenemos la elección de la Corte Suprema de Justicia, que a pesar de que se supone que se hizo un esfuerzo y que ¿no? El sistema como tal, las reglas del juego no dan para más, ¿verdad? Yo creo que ese es un planteamiento que incluso los candidatos que se planteen en serio hacer un cambio en el país deberían de llevar desde el momento que se presentan a la elección ya las iniciativas de ley que quieren cambiar, para que no estemos a 2 años pensando qué tipo de ley de contrataciones vamos a reformar, ¿verdad? Sino que llegar el día 1 y decir, miren, estas son las 20 leyes por las que yo me las voy a jugar y si me aprueban 5 me voy por victorioso. A cambio de no decir, sí, esa ya la mandamos, ya la pasamos, pero no pasa nada. Y eso yo creo que tenemos que pensar seriamente que los resultados del próximo año no necesariamente van a ser la expectativa que tengamos porque vamos a ir a elegir con las mismas reglas, ¿verdad? Sí, y con un gobierno que si quería llegar a hacer algún cambio, debió haber llegado muy fortalecido, no debilitado. Sí. Y eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias, Douglas. A ustedes, gracias. Por el análisis estuvo bueno. Qué bueno que teníamos los datos y que podíamos hablar. Ahí sí que no es lo mismo. Bueno, siempre tenemos como unas nociones y ideas de cómo está la situación, pero ya verla ahí nos da ese piso para pararnos ahí, poder decirlo, ¿verdad? Que bueno, la encuesta está subida, la pueden buscar ahí, les vamos a poner ahí los links y todo para que la puedan descargar. Y como decía Douglas, a lo mejor van ahí viéndola mientras nosotros la estamos hablando y eso les ayuda a entender un poco más de qué estamos hablando. Y gracias. Así que bueno, recuerden darle like, suscribirse y tenemos más tangente toda la semana. Adiós.